con menos pases, pero con mucha más furia roja. Ese fue el antídoto que encontró España para hoy mejorar radicalmente su presentación en Copa del Mundo y golear 4-0 a Arabia Saudita. Señores, volvió España. España acaba de volver a reafirmarse como candidato a la Copa del Mundo por una sola cosa, no por haber pura y exclusivamente goleado a Arabia, un rival muy menor que por sobre todas las cosas fue mucho peor equipo que el seleccionado español en el día de hoy, pero porque realmente volvió el que tenía que jugar. Volvió Lamine Yamal y en los 10 primeros minutos del partido en Atlanta, en Mercedes-Benz Stadium, realmente ya pasó factura. Lamine Yamal hoy acaba de escribir su primer capítulo en la historia de los mundiales y agárrense, porque acaba de empezar a jugar uno de los mejores proyectos y uno de los grandes jugadores que tiene el presente del fútbol mundial. Pero España, más allá de la presencia de Lamine, más allá de haber goleado, mejoró radicalmente su presentación futbolística respecto a lo que fue aquel partido contra Cabo Verde. Hoy jugó mejor, hoy generó más situaciones, hoy pudo convertir Mikel Oyarzabal, además de ese primer gol de Lamine Yamal, pero hoy tuvo una clave puntual que se llamó Dani Olmo. Dani Olmo es el jugador y es el engranaje perfecto para hacer que esta España funcione. Se conecta con Pedri, se conecta con Rodri, se mueve para dejar espacios hacia adentro y también hacia afuera, y es el encargado de hacer que la pelota llegue a Lamine Yamal, llegue a Mikel Oyarzabal y llegue a quien sea que ataque en España, porque Dani Olmo, créanme, es el engranaje perfecto y es la pieza que le faltaba al equipo de Luis de la Fuente para empezar a jugar compacto y para empezar a jugar como un equipo que realmente puede ser candidato a ganar este mundial. España hoy goleó y España exactamente esto era lo que necesitaba para poder reafirmarse como candidato: ganar el partido, ganarlo goleando y además ganarlo jugando verdaderamente bien. Pero realmente yo creo que hay mucho para analizar de un partido en el que España, vuelvo a hacer hincapié en lo mismo, no solamente lo ganó y lo goleó, que era quizás el principal objetivo desde lo numérico, desde lo estadístico y hasta desde lo propio matemático, porque ahora uno mira la tabla de posiciones, uno mira el grupo de España y lo tiene como el verdadero líder de este grupo. España es el que encabeza el grupo. Ahora falta esperar por el partido entre Uruguay y Cabo Verde. Los dos tienen un punto y los dos podrían igualar los 4 puntos que tiene España, pero para España no solamente era importante ganar y hacerlo de esta manera, sino que también era importante poder hacerlo encontrando sus mejores versiones futbolísticas, que es tal cual lo que le ha pasado hoy. Yo creo que España hoy, más allá del rival, que obviamente es uno de los, para mí, de los que vimos en este mundial, y más allá de que haya empatado con Uruguay, de los más flojos, porque Arabia Saudita demostró ser un equipo que en la mitad de la cancha tuvo muchas dudas, que le tocó marcar y presionar en bloque, moverse en bloque en general, y por eso le dio mucho espacio a Rodri, a Pedri, al propio Dani Olmo, que tiene una defensa que muchas veces actúa prácticamente sin entenderse entre sí. Muchos de los jugadores que quedaron, cuando había que dar ese paso hacia adelante, enganchados, lo hicieron quizás por falta de comunicación, quizás por falta de trabajo, pero lo concreto es que la defensa de Arabia Saudita tampoco ofrecía ninguna garantía, y en el arco a lo Wise tampoco, que alguna que otra tajada tuvo para impedir que España gane 5-0, pero que realmente está muy lejos de lo que requiere esta Copa del Mundo y un rival como España. Partiendo de esa base, siendo Arabia Saudita un rival muchísimo menor que España y que quizás lo lógico mismo era que España golee este partido, yo creo que España, más allá de haberlo goleado y que eso entre dentro de la lógica posible, España lo ha hecho además jugando un muy buen partido y lo ha goleado hasta por momentos sacando el pie del acelerador. España tuvo unos primeros 20-30 minutos antes del cooling break de verdadera furia, con mucho menos pases, que era lo que hacíamos a hincapié en el primer minuto del análisis. España hoy tuvo mucho menos pases y se separó muchísimo de aquella España que había muerto de 1000 pases en Rusia, en Qatar y hasta en el primer partido de este Mundial 2026. Y hoy tuvo, como bien lo dice y lo describe su apodo, hoy tuvo furia roja. España hoy fue un equipo eléctrico, inquietante. España fue un equipo que verdaderamente tuvo la intensidad que hay que tener para llevarse puesto a un rival en una Copa del Mundo. Y fíjense que en una ráfaga España ya goleaba el partido 3-0 en el primer gol de Lamine Yamal y en los dos de Oyarzabal. España se encontró siendo un equipo que olió sangre y que por sobre todas las cosas se llevó por delante a Arabia Saudita. Esta es la España
que se necesita para ser candidata en una Copa del Mundo. Esta España sí es la que puede llegar a ganar un mundial y no la monótona, la previsible, la lenta y la cansina que vimos en el partido contra Cabo Verde. Esta España es candidata, señores, más allá de que el rival haya sido mucho menor y que tendrá que demostrar contra un rival de mayor jerarquía como lo es Uruguay. Esta es la España que venimos a buscar en la Copa del Mundo, y esta España creció porque tiene Lamine Yamal y creció porque tiene Dani Olmo. Y empecemos hablando por el segundo, porque yo creo que más allá de que uno se queda con la deslumbrante presencia de Lamine Yamal, que es claramente el líder, claramente el referente, ya nos vamos a meter a hablar pura y exclusivamente de él. Yo quiero hacer hincapié en Dani Olmo, porque a mí la presencia de Olmo me pareció hoy la verdadera clave para entender por qué España no solamente ganó, no solamente goleó, sino que además mejoró futbolísticamente muchísimo respecto a su versión contra Cabo Verde. Dani Olmo es un jugador que tiene la capacidad innata de hacer que sus compañeros giren alrededor de él, que la pelota pase por él y él ser el nexo, ser ese jugador que obliga a sus compañeros a enrolarse alrededor de la presencia de Dani Olmo y hacer un equipo muchísimo más compacto. Fíjense que hoy Dani Olmo se conectó por momentos con Rodri, se conectó por momentos con Pedri, tuvo hasta conexiones con Mikel Oyarzabal y con el propio Lamine Yamal, y eso hace que Dani Olmo sea un jugador que para esta España, que había tenido tantos problemas de vinculación futbolística y de cambio de ritmo, de sorpresa en el primer partido contra Cabo Verde, haya sido de alguna manera como si fuese el pegamento que le faltaba para hacer un equipo mucho más interesante, mucho más inteligente, mucho más compacto y mucho más peligroso, que es lo que se necesita en el fútbol, ser un equipo peligroso. Y Dani Olmo lo ha hecho a base de ocupar bien los espacios, de tener buenos movimientos, de conectarse y de ser siempre una alternativa y una opción de pase por dentro, pero más que nada con sus movimientos para poder generarle espacios a los compañeros. Hay una jugada puntual en el primer tiempo que no termina en gol de España, que Dani Olmo participa de la salida cuando la pelota la tenía Pauco García. Dani Olmo es el que se acerca al zaguero central español para formar parte de ese primer toque de pelota de la salida de España, y justamente con ese espacio, con ese pase hacia atrás, con ese paso para acercarse a sus compañeros zagueros centrales, liberó todo un callejón en el carril central que después Rodri lo interpretó a la perfección, y ahí fue cuando España cambió el ritmo. La pelota pasó por Cucurella rápidamente lo encontró a Rodri solo con libertad para avanzar con la pelota dominada por la mitad de la cancha, y ahí fíjense como España con una transición rápida, con menos pases y con más furia, encontró lastimar mucho más a Arabia Saudita. Esa jugada marca a la perfección cómo Dani Olmo puede cambiarle, aún casi sin tocar la pelota, el ritmo y la cara de esta España. Una España que hoy fue claramente un equipo que se asoció menos, o que se asoció con más velocidad, o que se asoció con más sorpresa, y que no fue ese equipo predecible que había sido el otro día contra Cabo Verde. Y hoy, por el contrario, fue un equipo que tuvo muchas más transiciones rápidas de lo que había tenido el equipo de Luis de la Fuente la semana pasada contra Cabo Verde en el debut de la Copa del Mundo. Y ahí es cuando tenemos que hablar de una banda izquierda que hoy para mí con Alex Baena ha funcionado mucho mejor de lo que había funcionado el otro día con Gavi en ese lugar. Yo creo que si bien Alex Baena no fue ni de cerca de las grandes apariciones españolas en el partido, creo que sí su desempeño es aprobado. Creo que Alex Baena jugó un correcto partido, pero más que nada como Marco Cucurella se sintió mucho más cómodo con la interpretación de Baena, pasando al ataque, siendo él el banda izquierda más adelantado que tenía España, algo diferente a lo que pasaba por la derecha, y siendo muy importante en el juego. Marco Cucurella pasa adelante con muchísimo criterio y es un lateral muy peligroso naturalmente. Entonces se va a tener que asociar con un compañero que entienda, que interprete, que muchas veces el más adelantado, el delantero, el lateral en este caso, pero el futbolista español que más pise área rival por la izquierda, no sea en este caso el extremo, que es Alex Baena, y sea el propio Marco Cucurella, que pasa al ataque con libertad, con criterio, que lo hace bien, y además hoy hizo prácticamente medio gol, porque el gol se lo anotaron a Hassan Al-Tambakti en contra, el cuarto gol de España, pero que el remate en una jugada muy distinta de córner lo hizo Cucurella. Pero obviamente la gran clave, porque hablamos de un lado con Baena actuando como extremo, llevándose a veces la marca, que la pelota pasando por él, pero que el que meta la punta, que el que vaya hacia adelante, el que desborde sea Cucurella. Del otro lado pasaba algo completamente distinto y opuesto. Era Pedro Porro el que avanzaba hasta cierto lugar para hacer el apoyo a Lamine Yamal, y era el astro del Barcelona el que proponía juntar los rivales de Arabia Saudita, el que iba más hacia adelante, el que estaba más adelantado en el campo, y el que proponía ese 1 contra 1 o 1 contra 2. Y yo creo que a esta España, yo creo que a esta selección española, Lamine Yamal le es
no solamente un líder, no solamente un referente, no solamente fundamental, sino que además es prioritario. Sin Lamine Yamal, España no va a ser ni de cerca un equipo candidato a ganar la Copa del Mundo. Hoy primero porque cuando más lo necesitaba, rápido y temprano en el partido, hizo el primer gol que abrió el marcador. Eso le permitió a España jugar con otra paciencia, jugar con otra calma, no estar corrido por el resultado. Y después porque cuando salió Lamine Yamal, aunque es cierto que España ya tenía el resultado a favor y bajó en intensidad, prácticamente nunca más atacó por la derecha. Hasta la última pelota del partido, que España hizo el quinto gol y fue anulado por offside, nunca más volvió a atacar por el lugar de Jeremy Pino. Lamine Yamal es un jugador que a España le cambia la cara y que a los equipos que tienen esta clase de jugadores, que tienen jugadores con este nivel competitivo y que además son los mejores del mundo. Para mí Lamine Yamal es de los 3 mejores jugadores que tiene el mundo del fútbol en general. Realmente le cambia la cara y le cambia la autoestima. Saber que a la derecha está Lamine Yamal, a España le cambia la percepción absoluta del partido que va a jugar. Y Lamine Yamal además te trae resultados porque tiene gambeta, porque ofrece soluciones, porque tiene sorpresa, porque es indescifrable. Realmente por momentos Lamine Yamal es un jugador indescifrable. Es muy complicado sacarle la pelota y casi siempre sus regates y su velocidad también tienen mucho éxito. Pero además porque Lamine Yamal es un absoluto optimista. Prueba de afuera del área, prueba siempre gambetear, prueba siempre una sorpresa, tiene siempre una carta para poder sorprender a sus rivales. Yo creo que Lamine Yamal, además de ser un exquisito jugador, es un optimista. Y a mí los jugadores optimistas, dámelos siempre, porque esos son los que ofrecen soluciones. Y yo creo que a España, más allá de todo, Lamine Yamal le ofrece soluciones. Y esa es la verdadera clave. Ahora, pensando en lo que fue el pasaje del primer tiempo, una furia española que termina llevándose puesto a Arabia Saudita y que realmente hace los 3 goles que prácticamente dictaminan el resultado. Después llega el cuarto en el complemento, con alguna que otra variante, con algún que otro cambio, y me quiero meter ahí en ese aspecto del juego español, más que nada de los nombres, de las alternativas y de las mismas soluciones. Yo no creo que España tenga tantas alternativas. Yo creo que hoy España ha demostrado tener un muy buen once titular, porque Pedri, porque Rodri son jugadores deslumbrantes de muchísimo nivel, que mueven muy bien la pelota y que además son muy inteligentes para jugar. Lo propio Lamine Yamal, que integra para mí el pedestal de los mejores jugadores de la actualidad. Dani Olmo es un jugador muy funcional para este equipo. Oyarzábal y Baena hoy han acompañado verdaderamente muy bien, pero más que nada mirando el banco de los suplentes, mirando que ingresó Fabián Ruiz, mirando que ingresó Ferran Torres. Yo creo que hoy el ingreso de Ferran Torres marca un problema que tiene España. También el caso de Jeremy Pino, que ingresaron los dos, para mí, muy distantes y muy diferentes a lo que había jugado España en el primer tiempo, en intensidad y más que nada en efectividad. Dos futbolistas que lo poco que han intentado, Ferran un poco más, Jeremy Pino un poquito menos, no les ha salido, no les ha funcionado, y eso a España le ha empeorado su fútbol. España no tiene tantas alternativas en el banco como para poder resolver un partido. Y si el plan inicial no sale, que fue básicamente lo que le pasó contra Cabo Verde, España no tiene tantas cartas como para poder sacar adelante un resultado. Y en un mundial vos tenés que ser efectivo, vos tenés que jugar bien al fútbol, vos tenés que tener solidez defensiva, pero además necesitas tener muchas soluciones que puedan resolver las pocas oportunidades que te ofrece una Copa del Mundo. Vayamos al ejemplo del último campeón. ¿Qué le pasó a Argentina? Arrancó jugando con su molde, con Paredes, con De Paul y con el Papu Gómez, y rápidamente tuvo que cambiar y sacar a 2 de 3 de esos y poner a McAllister y Enzo Fernández, sin historia en la selección, sin trayectoria en el seleccionado y sin experiencia en mundiales. Fueron los que de alguna manera, por Argentina haber encontrado soluciones, de alguna manera los que le cambiaron la historia a Scaloni y los que marcaron el campeonato del mundo argentino. Yo no sé si Gavi es ese jugador, yo no sé si Ferran Torres es ese jugador, yo no sé si Jeremy Pino es ese jugador. Habrá que ver a Zubimendi, que prácticamente no lo vimos en esta Copa del Mundo. Sí lo puede ser Mikel Merino, claramente un jugador de impacto para España, que ofrece una alternativa y que ofrece soluciones por cómo pisa el área rival. Y habrá que ver cómo está, más que nada hago hincapié en él, Nico Williams. Nico Williams es un jugador por el que España todavía espera y todavía no sabe cómo está. Yo creo que Nico Williams es un jugador que puede ser un atractivo engranaje para España, un engranaje muy importante para este equipo de Luis de la Fuente. Habrá que ver cómo está físicamente. Hoy entró media hora, 25 minutos y prácticamente no lo hemos visto tocar la pelota, no lo hemos visto picar al espacio, no lo hemos visto jugarse el 1 contra 1, no lo hemos visto cambiar el ritmo, que es quizás una de sus principales características como futbolista. Yo creo que Nico Williams no está al 100% físicamente. Y ojo, no tengo la información, no tengo la novedad,
Lo último que sé es lo mismo que ustedes. Ahora, de lo poco que hemos visto en esta Copa del Mundo del propio Nico Williams, yo no creo que sea un jugador que España en esta Copa del Mundo le marque la diferencia. Sí se la va a marcar Lamine Yamal, que hoy ya jugó de titular y además lo hizo muy bien. Si se la puede marcar Rodri, si se la puede marcar Pedri, si se la va a marcar Dani Olmo, hoy también se la marcó. Ahora, yo no creo que Nico Williams en esta Copa del Mundo a España le marque las soluciones y le marque la diferencia que necesita que le marque. Si está bien, sí, porque ha demostrado ser absolutamente desequilibrante en la última Eurocopa 2024 ganada por España. Ahora, este estado actual de este futbolista, Nico Williams, en este momento de la temporada y de su lesión, realmente créanme que a esta España no le va a ofrecer las soluciones que Luis de la Fuente necesita. Y yo creo que ahí está uno de los grandes problemas. Ahí está una de las grandes marcas que quizás España necesite como para poder ser ese equipo que tenga más alternativas y tenga más soluciones de las que verdaderamente tiene. Y después hablar al paso de un Mikel Oyarzabal, que hoy jugó muchísimo mejor, que hoy se encontró con un fútbol mucho más asociativo, que hoy se sintió mucho más cómodo en la presencia de Dani Olmo y de Alex Baena. Se sintió mucho más cómodo que con la presencia, por ejemplo, de Fabián Ruiz, que jugaba más cerca por el otro lado, y la presencia de Pablo Gavi, que jugó ahí al otro día en una función que claramente no es la de él. Hoy Mikel Oyarzabal, más allá de los 2 goles, más allá de haber convertido ese doblete y más allá de ser quizás una de las figuras del partido, Mikel Oyarzabal hoy tuvo una estadística puntual que ha mejorado radicalmente a lo que eran sus contribuciones, sus toques de pelota del otro día. Hoy Mikel Oyarzabal, jugando mucho menos tiempo, ha tocado mucho más la pelota que el otro día contra Cabo Verde y además ha sido mucho más efectivo porque ha convertido sus 2 goles, pero más que nada porque se ha asociado mejor con sus compañeros. España debe lograr no tener individualidades aisladas, no tener intérpretes que no se conecten y ser un equipo mucho más parecido a lo que vimos hoy, más asociativo, con más conexiones, no de toque de pelota, porque el otro día tocó mucho más la pelota que hoy y aún así fue un equipo que tuvo menos soluciones. Hoy tocó menos la pelota, pero fue más asociativo, porque esas combinaciones, aunque hayan sido menos, fueron más efectivas y tuvieron más sentido que el otro día, que fue mover la pelota de un lado hacia el otro sin sorpresa ni demasiada solución. Yo creo que ahí está la clave en España, en esta España que hoy jugó muchísimo mejor que el otro día, que hoy fue muchísimo mejor equipo el de Luis de la Fuente que el que había sido contra Cabo Verde. Ahí probablemente esté la clave que marque a una España que hoy jugó mucho mejor y que goleó a Arabia Saudita. Que necesitaba ganar, obviamente, que necesitaba golear también, pero que por sobre todas las cosas lo que más necesitaba España era ganar de esta manera, ganar convenciendo, ganar jugando bien, ganar con la vuelta y con el primer gol en mundiales de Lamine Yamal y hacerlo con un doblete de su delantero, que a diferencia del otro día, hoy jugó un gran partido. España jugó bien y sus intérpretes, sus mejores nombres, Lamine Yamal y Dani Olmo, por eso están en la miniatura, le han cambiado la cara a una España que siente que de esta manera, que con estas convicciones y jugando al fútbol como hoy, tranquilamente puede volver a meterse entre los 2 o 3 principales candidatos a ganar la Copa del Mundo. Señores, España se recuperó, España pasó página, España convenció y venció 4-0 a Arabia Saudita en lo que fue esta segunda fecha, a la espera de que juegue Uruguay contra Cabo Verde, para saber si España es la única líder del grupo o si Uruguay o si Cabo Verde la van a acompañar. A esta hora y en este momento, España, por salir primera, no jugaría contra el primero de la Argentina, es decir, no jugaría contra Argentina, sino más bien jugaría contra Austria, que a esta hora sigue siendo el segundo equipo del grupo de la Argentina. Recordemos que para España fundamental será pasar primero para no cruzarse rápidamente con el equipo de Lionel Messi. Señores, acaba de ganar España y además acaba de ganar muy bien. Dentro de un rato juega Uruguay. Ahí vamos a estar porque en la primera fecha no lo pudimos analizar. Hoy sí estaremos con Uruguay. Así que muchas gracias por ver y muchas gracias por acompañar. Ganó España y jugando así puede ganar el Mundial.